En la encrucijada entre África Oriental, el Océano Índico y la península arábiga, donde el viento y la arena han esculpido incansablemente la faz del mundo, Yemen nació como una leyenda antigua. Inconclusa. Hace miles de años, esta tierra fue la cuna del reino de Saba, donde la reina de Saba transportó incienso y oro a través del desierto para reunirse con el rey Salomón. El antiguo flujo comercial convirtió a Yemen en la tierra del incienso y la mirra, donde las caravanas unían Arabia con el Mediterráneo. A través de dinastías, guerras y el auge y la caída de civilizaciones, Yemen sigue firme en la encrucijada del tiempo, antiguo, orgulloso y lleno de misterio. Pero, ¿qué hizo que esta tierra árida, aparentemente nada más que arena y piedra, se convirtiera en uno de los primeros centros de la civilización humana? Si te encanta esta tierra legendaria, comenta Yemen para compartir la infinita belleza de la tierra del viento y la luz. En medio del vasto Océano Índico, a más de 350 kilómetros de la costa sur de Yemen, la isla de Socotra se eleva como un mundo olvidado. Allí, los vientos salados soplan sobre antiguos paisajes de piedra caliza, valles agrietados y costas de arena blanca, creando una escena que parece pertenecer a otro planeta. No es casualidad que los científicos la llamen la isla de lo extraño, ya que más de un tercio de sus especies no existen en ningún otro lugar de la Tierra. El símbolo de Socotra es el árbol de la sangre del dragón, Dracaena cinnabar, con su gigantesca copa en forma de paraguas que se yergue orgullosa en el desierto. Cuando se hiere, su tronco libera una savia carmesí, que en otros tiempos se llamaba la sangre del dragón. Hace miles de años, los antiguos pueblos árabes y egipcios utilizaban esta resina para fabricar medicinas, teñir telas y embalsamar a los faraones, una sustancia tan sagrada como misteriosa. Pero Socotra es más que el árbol de la sangre del dragón.
En la isla, el 37% de las especies vegetales, el 90% de los reptiles y el 95% de los caracoles son endémicos. Las retorcidas rosas del desierto crecen entre las rocas y las aves marinas anidan en los acantilados, tejiendo un ecosistema tan prístino que parece irreal. Bajo las olas, los arrecifes de coral albergan más de 250 especies de corales y miles de peces, lo que lo convierte en uno de los pocos tesoros biológicos que le quedan a la humanidad. Los habitantes de Socotra viven en pequeñas aldeas de montaña y hablan la antigua lengua Socotri, totalmente diferente del árabe moderno. Criar cabras, pescar y transmitir historias sobre la época en que los dragones volaban sobre la isla. Según sus creencias, el árbol de la sangre de dragón es el espíritu de la tierra, un símbolo de resistencia contra el sol y el viento. En 2008, la UNESCO reconoció el archipiélago de Socotra como Patrimonio Natural de la Humanidad, calificándolo de un lugar que conserva todo un capítulo del libro de la evolución de la Tierra. Hoy en día, a pesar de las presiones del clima y el turismo, Socotra sigue siendo indómita, un recuerdo primigenio del planeta que aún perdura. Cuando el sol se pone más allá del mar, los árboles de sangre de dragón brillan con un color rojo en la luz que se desvanece, y su color sagrado se refleja en cada piedra. En ese momento, Socotra no parece solo una isla, sino el susurro de la naturaleza, que nos recuerda que la vida, por muy aislada que esté, siempre encuentra la manera de brillar en el vasto universo. En medio de las montañas de Yemen, a más de 2.200 metros de altura, Saná brilla silenciosamente como una gema marrón en la niebla de la montaña. Esta antigua ciudad fue en su día el corazón de los antiguos reinos árabes, donde la llamada a la oración resuena en las torres de los minaretes y la puesta de sol tiñe de carmesí los tejados de arcilla. La ciudad vieja de Saná, con más de 2.500 años de antigüedad, fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1986.
En su laberinto de calles estrechas, más de 6.000 casas de arcilla se elevan entre 7 y 9 pisos, con paredes de color marrón rojizo, molduras de yeso blanco y ventanas de vitrales que reflejan la luz del sol como joyas. Cuenta la leyenda que Saná fue fundada por Seme, hijo de Noé, y que es la primera ciudad de la humanidad. Para el pueblo yemení, cada ladrillo de arcilla es sagrado y conecta a la humanidad con los cielos a través de la fe y la belleza. Durante siglos, Saná ha sido un centro comercial de incienso y textiles a lo largo de las antiguas rutas árabes. El mercado Souk al-Mil sigue rebosando del aroma del café y los ecos de las voces de los antiguos comerciantes. Los rascacielos de arcilla de la ciudad son testimonio de la sabiduría y la adaptabilidad de los habitantes de las tierras altas. Cuando cae la tarde, los últimos rayos de sol atraviesan las vidrieras, haciendo que toda la ciudad brille como una escritura sagrada escrita en tierra y luz. Saná, el alma antigua de la península arábiga. Al otro lado del abrasador desierto de Hadramaut, Shibam se eleva como un oasis vertical en medio de las arenas doradas. Esta ciudad de 1700 años de antigüedad es conocida como la Manhattan del desierto árabe y es famosa por sus altos edificios construidos íntegramente con barro y paja. Shibam cuenta con más de 500 casas, de entre 5 y 11 pisos de altura, algunas de las cuales alcanzan los 40 metros, todas construidas con ladrillos de barro secados al sol. La arquitectura vertical ayuda a proteger contra las inundaciones y conserva la tierra, mientras que las gruesas paredes mantienen temperaturas estables entre el día y la noche, prueba del ingenio humano y la supervivencia en condiciones difíciles. En la antigüedad, Shibam era un centro clave en la antigua ruta comercial del incienso. Las estrechas callejuelas aún conservan las huellas de los viajeros, y la llamada a la oración sigue resonando desde la mezquita situada en el corazón de la ciudad. Para el pueblo de Hadramaut,
Shibam es un símbolo de orgullo, un monumento a la fe y a la tierra. Estos rascacielos de barro no son solo viviendas, sino una declaración de que la humanidad puede levantarse del polvo. En 1982, la UNESCO reconoció Shibam como Patrimonio de la Humanidad, elogiándola como la primera ciudad vertical de la Tierra. Aunque el tiempo y los vientos del desierto siguen erosionando sus muros, Shibam sigue en pie, una maravilla construida con tierra, luz y el espíritu inquebrantable de la humanidad. En medio de las montañas del norte de Yemen, el puente de Shahara se extiende a través de un profundo desfiladero de casi 300 metros de altura, conectando los picos de Jabal al-Emir y Jabal al-Fisham. Construido íntegramente con piedra maciza en el siglo XVII, el puente tiene solo 20 metros de largo, pero sigue siendo una maravilla de la ingeniería y el coraje. Hoy en día, Shahara sigue en pie con orgullo entre las nubes, como símbolo de la fe, la resistencia y la artesanía del pueblo yemení. Apoyada en el borde de un antiguo volcán y frente al mar Arábigo, Adén es un puerto marítimo histórico de Yemen. En su día fue un importante centro de tránsito en la ruta marítima que conectaba el Mediterráneo y el Océano Índico, y tuvo una importancia estratégica durante milenios. Con más de 3000 años de historia, Adén perteneció en su día al reino de Saba y posteriormente cayó bajo la influencia portuguesa, otomana y británica. Sus barrios combinan la arquitectura colonial con las cúpulas árabes, creando una belleza nostálgica en medio de la brisa del mar azul profundo. Adén fue la capital de Yemen del Sur, 1967-1990, un símbolo de apertura y aspiración hacia el océano. Hoy en día, sigue siendo uno de los puertos naturales de aguas profundas más grandes de la región, un centro vital para el comercio y el turismo del país. Cuando el sol se pone sobre la bahía de Crater, la luz que se desvanece tiñe de rojo los barcos y los viejos tejados, y Adén se muestra magnífica y serena.
una ciudad del mar, de la memoria y del renacimiento a través del tiempo. En el corazón de Saná, la mezquita Al-Saleh se eleva como una joya de fe y arte. Inaugurada en 2008, la estructura tiene capacidad para más de 4.000 fieles. Cubre 2.007.000 metros cuadrados y cuenta con 6 minaretes de más de 100 metros de altura. Un orgulloso símbolo del Yemen moderno. La arquitectura de Al-Saleh es una refinada armonía entre el diseño islámico tradicional y la influencia contemporánea. Las paredes de mármol, las grandes cúpulas y las gigantescas lámparas de cristal reflejan la luz como estrellas, mientras que los antiguos motivos yemeníes le confieren un aire de majestuosidad y elegancia. Para el pueblo yemení, Al-Saleh no es solo un lugar de culto, sino también un símbolo de unidad nacional, el corazón de la Saná moderna. Cuando cae la noche, las luces de sus 6 torres iluminan la ciudad, haciendo que la mezquita brille en las tierras altas, como una antorcha de fe que resplandece en el corazón de Yemen. Extendiéndose a lo largo de la península arábiga, el Rub al-Khali, o Cuarto Vacío, es el desierto de arena más grande de la Tierra, con una superficie de más de 605.000 kilómetros cuadrados, parte de los cuales se encuentran en Yemen. Aquí, la arena y el viento se funden en una sinfonía infinita, donde el horizonte es engullido por dunas de hasta 250 metros de altura, que cambian de forma cada día con el aliento del desierto. Para los yemeníes, esta tierra no solo es una frontera natural, sino también un símbolo de resistencia y fuerza. Durante miles de años, caravanas que transportaban incienso, oro y seda cruzaron esta inhóspita extensión, uniendo Yemen con Omán, Arabia Saudita y antiguos puertos comerciales marítimos. En medio de la desolación, la gente construyó pequeños oasis donde crecen palmeras datileras, signos de vida y esperanza. En la cultura árabe, el Rub al-Khali es una tierra de leyenda.
Se dice que bajo las profundas arenas yace la ciudad enterrada de Ubar, la Atlántida del desierto, que en su día fue rica y poderosa, pero que desapareció en una sola tormenta de arena. Los nómadas yemeníes siguen contando estas historias junto a sus fogatas, recordándonos el poder de la naturaleza para destruir y sostener. Hoy en día, la parte yemení del desierto sigue siendo virgen y atrae a exploradores, fotógrafos y aventureros de todo el mundo. Muchos grupos ecologistas y la UNESCO consideran el Rub al Khali como uno de los ecosistemas áridos más notables del planeta. Un lugar que conserva los secretos de la formación de la Tierra y la feroz voluntad de sobrevivir en medio de la arena y el viento infinitos. En medio del valle de Wadi Doan, en Hadramaut, el pueblo de Haid al-Yazil destaca como un espejismo en el cielo. Todo el pueblo está construido sobre un bloque de arenisca de más de 150 metros de altura, donde las casas de adobe se aferran a los acantilados, creando una escena surrealista que parece sacada de una película de fantasía. Las paredes de color marrón rojizo se funden con la piedra y la luz del sol del desierto, haciendo que el pueblo parezca disolverse en el paisaje circundante. Los residentes utilizan materiales naturales, barro, paja y madera seca para construir sus hogares y almacenan el agua de lluvia estacional en antiguos embalses para mantener la vida en medio del duro clima. Formado hace más de 500 años, Haid al-Yazil fue colonizado por antiguos nómadas que eligieron esta cima rocosa para escapar de las inundaciones y los bandidos. Según la leyenda, la roca se llama la morada del dios del viento, donde la gente vive cerca del cielo, pero a salvo dentro de la tierra árida. Hoy en día, Haid al-Yazil está considerado uno de los pueblos más espectaculares de Oriente Medio, a menudo descrito como una fortaleza de tierra entre las nubes. Testimonio del ingenio, la resistencia y la armonía con la naturaleza del pueblo yemení. Yemen emerge como una tierra donde el desierto se encuentra con el mar,
donde la luz y el viento dibujan las líneas primigenias de la creación. En el norte se elevan escarpadas montañas rocosas con laderas cubiertas de niebla, mientras que las tierras altas se extienden en tonos marrones terrosos de tierra y piedra, donde los verdes campos en terrazas aparecen como suaves puntadas en el accidentado tejido de la tierra. Cuando soplan los vientos del sur, la tierra se despliega en un mar infinito de arena. El desierto yemení no es plano, sino que ondula como las olas. Cada duna, de cientos de metros de altura, cambia de color con el sol. Oro pálido al amanecer, rojo intenso al atardecer y desvaneciéndose en el índigo de la noche. En ese silencio, el calor y el viento susurran recordatorios de la vida resistente en medio de la desolación. Desde el borde de las arenas, la costa de Yemen se extiende más de 2000 kilómetros, abarcando dos mares, el Mar Rojo y el Mar Arábigo. Bahías de un azul profundo, playas blancas y pequeños pueblos pesqueros enclavados junto a rocas volcánicas forman paisajes tan salvajes como poéticos. Cuando sube la marea, las olas rompen contra las costas rocosas, rociando espuma blanca como niebla, llevando el aroma salado y el lejano llamado del océano. En Yemen, la luz es el alma del paisaje. Se derrama por las laderas de las montañas, baña el desierto y se refleja en el mar, haciendo que toda la tierra parezca fundirse en brillantez y quietud. Bajo ese cielo, la gente sigue viviendo con resiliencia, sembrando semillas en suelo árido y navegando a través de tormentas de arena. Porque aquí la belleza no se encuentra en la abundancia, sino en la resistencia y la fe de quienes saben amar su dura patria. En medio de las tierras áridas de Yemen, la vida sigue tejiéndose tenazmente entre la arena, la piedra y los vientos cálidos. A pesar del clima hostil, la naturaleza alberga aquí un rico mundo biológico, en el que cada especie tiene su propia forma de adaptarse y sobrevivir.
Las plantas de Yemen son un testimonio de resistencia. El árbol de sangre de dragón de Socotra extiende su copa como un paraguas para retener la humedad, mientras que su tronco libera una savia roja que lo protege del sol abrasador. Las acacias, los cactus y las hierbas espinosas hunden sus raíces a decenas de metros de profundidad para encontrar el agua escondida bajo la tierra. Tras una rara lluvia, las flores del desierto florecen con colores brillantes durante solo unos días antes de marchitarse silenciosamente. Un momento fugaz de vida en medio de la desolación. Los animales de aquí también poseen un extraordinario instinto de supervivencia. Bandadas de babuinos hamadríades deambulan por las laderas rocosas de las montañas, adaptándose al duro terreno buscando agua en las grietas y alimentándose de raíces y flores silvestres para sobrevivir. Todos siguen una única ley: vivir en armonía con las dificultades. En Yemen, la hierba crece entre las piedras, los pájaros vuelan sobre la arena y la gente aprende a escuchar el aliento de la naturaleza. Porque en los lugares que parecen más áridos, la vida brilla con más intensidad, ya que nace de la resistencia y la fe en la luz. El viaje por Yemen termina como una película antigua que se disuelve lentamente en la puesta de sol, donde cada montaña, cada viento y cada piedra cuentan la historia de milenios de existencia. Desde las ciudades de rascacielos de arcilla hasta los mares azules que susurran alrededor de los cráteres volcánicos. Desde los bosques surrealistas de sangre de dragón hasta los vastos desiertos bañados por el sol, este país parece a la vez duro y de una belleza impresionante. Yemen no es solo una tierra, es el alma de la resistencia, donde la humanidad y la naturaleza escriben juntas una epopeya eterna de la vida. Si este viaje te ha conmovido con la belleza cruda y noble de Yemen, deja un corazón, comparte y difunde la historia de esta tierra de viento y luz. Porque a veces, con solo una mirada,
podemos despertar en nosotros mismos la creencia de que la belleza siempre existe, incluso en los lugares más inhóspitos de la tierra. Situada en la encrucijada entre Europa Central y los Balcanes. Rumanía es una tierra donde la historia, la leyenda y la civilización se han entrelazado durante más de 2 milenios. Desde las huellas del antiguo Imperio Romano de Dacia hasta los reinos medievales de Transilvania, Valaquia y Moldavia. Y finalmente la unificación del país en el siglo XIX. Todo ello conforma una gran epopeya de un pueblo resistente que siempre ha sabido levantarse tras los altibajos de la historia. A pesar de las guerras, las ocupaciones y los cambios políticos, Rumanía ha conservado su propia alma, antigua y radiante, como los Cárpatos que abrazan esta tierra, pero que ha convertido este lugar en el corazón de Europa, en una tierra de leyenda y belleza eterna, donde cada piedra y cada castillo parecen contar una parte del alma del tiempo. En medio de la legendaria región de Transilvania, el castillo de Bran se alza sobre una colina entre brumosos bosques de pinos. La antigua fortaleza parece salir de la niebla del tiempo. Orgullosa, solitaria y misteriosa. Construido a finales del siglo XIV, Bran sirvió en su día como fortaleza fronteriza entre Transilvania y Valaquia. Sus muros de piedra gris, sus agudas torres de vigilancia y sus sinuosos pasillos crean un aura gótica y oscura. Como si las sombras y la luz de la luna hubieran vivido aquí durante siglos. Bran está vinculado a la leyenda del conde Drácula, un personaje inspirado en Vlad Tepes, el despiadado príncipe del siglo XV. Aunque Vlad nunca vivió aquí,
el castillo sigue conservando el espíritu de ese mito. Cuando cae la noche y la luna se desliza sobre sus antiguas torres. Las paredes parecen respirar. Bran cuenta su historia una vez más a través del lenguaje de la oscuridad. Hoy en día, el castillo recibe más de 1 millón de visitantes al año y ha sido calificado por National Geographic como uno de los castillos más legendarios de Europa. La zona circundante ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Especial. En las cumbres de Transilvania, Bran permanece inmóvil entre la realidad y el sueño. Allí, las piedras cuentan historias a través del silencio y las leyendas hablan a través de los latidos del corazón humano. En los profundos valles de los Cárpatos, el castillo de Peleš se eleva como una magnífica sinfonía en medio del bosque. Situada en la ciudad turística de Sinaia, conocida como la Perla de los Cárpatos. Esta obra maestra de la arquitectura neorrenacentista alemana es a la vez lujosa y romántica, como si saliera de un cuento de hadas. El castillo fue encargado por el rey Carol I en 1873 y se terminó más de 40 años después. Con más de 160 habitaciones, cada espacio tiene su propio estilo. Desde el barroco italiano y el renacimiento alemán hasta el rococó francés. Los techos abovedados con intrincadas tallas, las escaleras de roble con incrustaciones de oro y una colección de más de 4.000 armas antiguas convierten a Peleš en un museo de arte viviente. En el exterior, los jardines de estilo italiano están adornados con estatuas griegas, fuentes y exuberantes céspedes. Cuando la niebla matinal cubre las colinas, el castillo brilla entre los pinos, reflejándose en el arroyo que lleva su nombre, una escena en la que el tiempo parece detenerse. Hoy en día, Peleš es un símbolo del turismo rumano y recibe más de 50.000 visitantes al año.
Architectural Digest lo considera uno de los castillos más bellos del mundo. Mientras que Forbes lo incluye entre los 10 palacios reales más admirables de Europa. En medio de las tranquilas montañas y bosques, Peleš sigue brillando. No solo como símbolo real, sino como un himno a la belleza en sí misma. Allí, el arte y la naturaleza se unen, haciendo que el tiempo se suavice como la luz del sol sobre los viejos tejados de Texas. En la brumosa región de Hunedoara, el castillo de Corbin, o Castellul Juniasilor, se eleva como un sueño gótico en el corazón de Transilvania. Es uno de los castillos de estilo gótico más grandes de Europa, un glorioso emblema de la arquitectura militar medieval. Construido en el siglo XV bajo el mandato de Juan Hunyadi, el héroe que detuvo el avance del Imperio Otomano. Corbin cuenta con un enorme puente levadizo, torres de más de 40 metros de altura y solemnes muros de piedra de color marrón rojizo. Cada pasillo, cada escalera parece resonar con los cascos y el aliento de los caballeros de antaño. Cuenta la leyenda que Vlad Tepes, Vlad el Empalador, que inspiró el personaje de Drácula, estuvo encarcelado aquí. Esa historia envuelve al castillo en un misterio aún más profundo, donde la oscuridad y la leyenda se entrelazan, evocando tanto miedo como fascinación. Hoy en día, Corbin es uno de los monumentos históricos más importantes de Rumanía. Reconocido por Lonely Planet como uno de los castillos más espectaculares del mundo y nominado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cada año lo visitan cientos de miles de personas, como si quisieran escuchar el aliento persistente de la Edad Media susurrando entre las piedras. Situado en el valle de Hunedoara, Corbin contempla en silencio el paso del tiempo. No es solo una fortaleza de piedra y hierro, sino una ciudadela de la memoria.
donde el pasado aún murmura en cada brisa fría. Serpenteando como una cinta de plata a través de las montañas de Fagarash. La carretera Trans-Fagarashan es una maravilla que asombra al mundo. Enclavada en el corazón de los Cárpatos, esta ruta de 90 kilómetros conecta Valaquia y Transilvania. Serpenteando entre escarpadas cumbres como una obra maestra de la voluntad humana en medio de una naturaleza majestuosa. Construida en la década de 1970 bajo el mando de Nicolae Ceausescu. La Trans-Fagarashan fue una audaz hazaña de ingeniería. Se volaron millones de toneladas de roca y miles de soldados trabajaron sin descanso entre la niebla y la nieve para abrir un paso a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar. La característica más llamativa es el túnel de Balea, de 884 metros de longitud, que atraviesa la montaña para revelar el impresionante paisaje del lago glaciar de Balea. Sus interminables curvas cerradas, sus laderas envueltas en nubes y sus profundos valles hacen que el viaje sea emocionante. En verano, el deshielo convierte el lago Balea en un espejo turquesa. En otoño, los bosques cambian de color, transformando la carretera en una cinta dorada en el cielo. Top Gear calificó una vez a la Trans-Fagarashan como la carretera más bonita del mundo. Mientras que National Geographic la incluyó entre las rutas legendarias de Europa. Cada año, cientos de miles de viajeros vienen a conducir entre las nubes. A escuchar el silbido del viento entre los acantilados y a sentir el latido de la libertad. Cuando el sol se pone sobre los Cárpatos, la última luz baña cada curva. La Trans-Fagarashan no es solo una carretera, es un símbolo de la voluntad humana.
hombre entra en contacto con la belleza pura de la montaña y el cielo. En el norte de Rumanía, Maramuresh aparece como una vívida pintura del tiempo. Donde la vida rural aún resuena en el sonido de los cinceles golpeando la madera y las campanas de las iglesias. Las casas de madera con techos empinados, las puertas de madera intrincadamente talladas y las volutas de humo azul que se elevan sobre los prados hacen de esta tierra un museo viviente de la antigua cultura rumana. Lo más destacable son las altas iglesias de madera, 8 de las cuales han sido reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.